Sí, vale, vamos a ir arrancando. Nada, yo por mi parte simplemente recordaros que este es el segundo de una serie de 3 webinars que estamos haciendo de introducción a Innersource, justo antes de que empiecen las versiones tutorizadas de los cursos que empezarán en septiembre, el día 9. El primer webinar, si alguno no lo pudo ver, lo tenéis ahí en el chat, la URL está grabado y está disponible para que lo veáis. Y el siguiente es el día 5 de septiembre, justo la semana antes de empezar los cursos. Nada, Dani ya lo conocéis, Daniel Izquierdo, que es el actual presidente de la Fundación Innersource Commons. Y nada, arrancamos este segundo webinar cuando quieras, Dani. Simplemente recordaros también que estamos grabando el webinar, ¿vale? Nada, luego lo publicamos, pero bueno, ya veis, si veis el otro, publicamos solo lo que es el corte de Dani, lo que es el webinar. Luego al final, la parte de preguntas o tal, podéis preguntar cosas con confianza. Aparte no las vamos a publicar, así que nada, hay sentidos libres de preguntar y de comentar lo que queráis. Vale, pues nada, todo tuyo, Dani. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Vale, vamos a empezar un poco con la presentación. En realidad comienzo pues con la última transparencia que vimos casi en el webinar anterior. Un poco, y haciendo referencia, por cierto, a lo que comentaba Pablo, en Inner Source Commons es en realidad la regla que estamos usando aquí también, está la regla de Chatham House Rule, que solo es una regla y básicamente viene a decir que la información que aprendemos, que compartimos entre nosotros, la podemos usar fuera, digamos, de este foro, o en el caso de Inner Source Commons, cuando hay un summit y tal, pues fuera de esos entornos, pero no podemos indicar quién es la persona que ha mencionado eso ni la afiliación de la persona. Es decir, no podemos decir que tal empresa tiene este problema o incluso que tal empresa ha solucionado un problema de cierta manera. Pero sí podemos decir, bueno, pues que hay empresas que están afrontando, ¿no?, el viaje de Inner Source, entonces se enfrentan a estos problemas y ya está. Entonces, es una manera, digamos, o hemos visto que es una manera bastante segura de colaborar, de compartir conocimiento, de construir entre empresas, que también muchas veces incluso es complicado, aunque no sean competidoras del mismo entorno, pero es complicado compartir ciertos aspectos y sobre todo desde el punto de vista, ¿no?, un poco más de problemas y cómo atacar esos problemas y tal, porque en realidad estás diciendo públicamente, aunque sea en un foro pequeñito, que tienes ciertos problemas. Entonces, bueno, un poco para atacar esa dinámica de esconder y un poco poder construir, ¿no?, entre todos un cuerpo de conocimiento de Inner Source con las diferentes experiencias de las diferentes personas, pues, existe o hemos puesto un poco esa regla. Respecto de esa regla, un poco gracias a la existencia de esa regla, pues existen los patrones, que es un poco la charla que vamos a ver hoy. Y bueno, patrones en realidad, por lo que hemos visto un poco estos días, es patrones en ingeniería del software, patrones en tal, pues son soluciones probadas a problemas existentes. Es decir, alguien se ha puesto a pensar un poco, ¿no?, ¿por qué ocurre esto? Entonces, bueno, pues los problemas los estructuramos, los patrones específicamente los estructuramos de ciertas formas. He compartido un par de enlaces, ¿no?, en el chat, en github.com/innersourcecommons/innersourcepatterns, donde estarían, digamos, todos los patrones con diferentes niveles de madurez. Ahí podéis echar un ojillo y vamos a mencionar algunos. Y después tenemos también en innersourcecommons.org/learn/patterns, pues en realidad ese libro más estructurado que es el sobre el que se hizo la traducción. Como siempre, si queréis compartir preguntas durante la charla en el chat, pues las puedo ir contestando, no comento quién las ha dicho y si no, luego al final de la charla pues tenemos un poco más de tiempo. Además, justo en el anterior webinar tuvimos algunas preguntas, yo creo, bastante interesantes y nos fuimos de hecho un poco de tiempo, entonces a ver si hoy consigo terminar o cerrar un poquito antes y tenemos un poquito más de tiempo para ir sobre ellas. Entonces, bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Patrones es un poco esa idea de compartir ese conocimiento, de agregar ese conocimiento y entre todos ser capaces un poco de llegar a una conclusión.
de alguna manera, ¿no? Los patrones, inner source, hemos hablado, hemos a veces mezclado conceptos, ¿no? Como software libre e inner source. Bueno, recordad, ¿no? Inner source es la aplicación de buenas prácticas de desarrollo de software en comunidades de software libre, en entornos distribuidos dentro de la organización. Y principalmente lo que habíamos visto, ¿no? Pues es un cambio cultural, es un cambio de proceso, incluso de herramientas muchas veces, o incluso de cómo se usan esas herramientas. Entonces, generalmente el concepto de patrón, como lo estamos usando dentro de Inner Source Commons, se centra en dos potenciales sitios, o en dos sitios principalmente, perdón, sería el problema y la solución, un poco lo que comento aquí. Y los patrones tal cual están escritos, digamos que han sido aplicados o funcionan de esa forma para esas empresas que han sido ahí listadas. Deberíais considerar de alguna manera los patrones, vamos a decir, como podríamos decir ¿no? Cuando desarrollas software como clases, todo lo que tenemos que generar es, tenemos que implementar nuestra clase, tenemos que generar nuestro objeto y eso pues tendrá nuestras ciertas peculiaridades dentro de nuestra empresa. ¿No? En el entorno un poco lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Pues medianas y pequeñas empresas, pues la aplicación de esos patrones pues tendrán que ser, pues serán probablemente diferentes, esa aplicación será diferente y además tendrá sus peculiaridades específicas. Hay una cuestión concreta también, es si ese patrón no tiene una solución, ¿no? Es decir, tenemos un contexto, tenemos un problema, luego veremos un poco las diferentes áreas, ¿no? Que se van definiendo, tenemos un contexto, un problema, unas fuerzas que van a favor de que esa solución no ocurra, fuerzas en contra, que la gente siempre, ¿no? Tienes inercia, trabajar de cierta manera y vas a tener siempre pues, gente a favor y gente en contra. Vas a tener una solución propuesta y vas a tener un contexto resultante, ¿no? Que has conseguido con unas fuerzas y una manera de funcionar, pues que ese contexto original cambie, ¿no? Entonces ese problema deja de ser un problema y tienes un contexto final que has conseguido cambiar esa manera de funcionar de la empresa. Bueno, si no tenemos solución, entonces simplemente por traer un poco de vocabulario de cómo funcionamos dentro de Inner Source Commons, pues entonces los llamamos donuts. Básicamente tenemos todo el envoltorio, ¿no? Menos un agujero en el centro. Bueno, pues tenemos donuts. Y lo bueno de los donuts, hay varios en Inner Source Commons, si accedéis a los enlaces que mencionaba antes, los veréis, es que son muy buenos para charlar, ¿no? Tienes donuts, estás contento, tienes azúcar en tu cuerpo y de alguna manera, pues no tienes esa conversación. Es como, bueno, vamos a buscar entre todos esa posible solución. Entonces, bueno, simplemente que sepáis un poco esta definición, ¿no? Que es cómo usamos el concepto de patrones. Por cierto, al respecto de todo esto, si os interesa, vamos, el tema, hay una conferencia, si no recuerdo cómo se llama, PLOP, P-L-O-P, Patterns Language, no me acuerdo el acrónimo total que significa, pero básicamente se dedican a definir patrones y lenguajes para definir patrones. Es como bastante académico, pero también tiene su punto pragmático. Entonces, bueno, pues creo que además tienen todavía sesiones híbridas desde la pandemia, así que puede ser interesante también que le echéis un ojo si este concepto de patrones y generar, ¿no? Plantillas, estructuras y generar un cuerpo de conocimiento, perdón, es interesante. Entonces, bueno, patrones, ¿no? Hablábamos del problema, pues ¿qué es el problema? ¿Cómo definimos el problema? Pues el problema básicamente en un patrón, en Inner Source Commons, lo definimos con una descripción corta. Y básicamente lo que hacemos de alguna manera es describir pues la situación. Pues podría ser, bueno, pues estamos en una empresa de ese tamaño, con tales empleados, estamos en este contexto industrial, tenemos estos retos a los que nos enfrentamos, tenemos estas personas o estos problemas que nos necesitamos arreglar de alguna manera, ¿no? Un poco una definición de problema con ciertos componentes clave que nos permitan luego no afrontarlos de alguna manera. Bueno, pues si la empresa es de tal tamaño, pues claro, no vas a aplicar las mismas reglas a una empresa de, no sé, 2.000 desarrolladores que de 20. Pero bueno, ¿cómo afrontar eso? Pues la solución será diferente. Entonces, por eso digo esa pequeña diferencia entre ¿no? un modelo de inner source para una gran empresa, un modelo de inner source para una pequeña empresa. Yendo un poquito más adelante, tenemos el concepto de contexto, ¿no? Aquí un poco la discusión es cuáles son las precondiciones para que exista este problema, ¿no? Y además son precondiciones que generalmente
no son modificables, ¿no? Es algo que existe, que está ahí, que lleva años ocurriendo y de alguna manera tenemos ese problema. Si veis un poco la figura que aparece aquí, lo que tenemos es el contexto, que es, ¿no? Tenemos ciertas fuerzas, ¿no? Esos muelles, de alguna manera, usan la metáfora de tenemos una situación donde hay fuerzas que van tirando de diferentes áreas, entonces tenemos un contexto donde ahí ocurre algo, en este caso es una persona que tenemos ahí que no es feliz, ¿no? Y no son capaces dentro de la empresa de que eso se modifique. Entonces tenemos una situación, un contexto particular que no se modifica. Y luego tenemos estas fuerzas, en realidad, son situaciones derivadas de personas, ¿no? Yo siempre que he sido parte de las conversaciones para definir patrones y tal, yo creo que siempre llego a la conclusión de que eh, muchas veces las personas se terminan escudando detrás de los procesos. Y en realidad todo dentro de una empresa se puede modificar, cualquiera de los procesos, incluso temas regulatorios, depende cuáles, pues basta con ir a hablar con el regulador y decir, bueno, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, que se banca en temas regulatorios, pues tienen sus problemáticas específicas acerca de cómo definen cuáles son las herramientas que van a usar, ¿no? Niveles de restricción en cuanto al código fuente, en cuanto a la parte de gestión de los proyectos, cada uno tiene su nivel de restricción diferente. Entonces, pero en realidad, si tú estás usando una herramienta, no sé, Jira por decir algo, y quieres empezar a usar GitHub, en realidad lo único que estás diciendo es en el proceso tengo que identificar ahora que GitHub es mi nueva herramienta y no Jira, ¿no? Por mencionar las herramientas, en realidad da igual la herramienta en sí misma. Entonces, claro, en realidad lo que ocurre generalmente en las empresas es que tienes personas que te dicen, no, el proceso es este, y yo me pongo detrás del escudo del proceso y aquí nadie me va a mover, ¿no? Entonces, en realidad el problema terminan siendo generalmente las personas y no tanto los procesos en sí mismos, porque los procesos pueden ser modificados. Hay otra estrategia interesante, ¿no? Que es Claire Dillon, que fue la directora ejecutiva de la fundación, pues tiene una charla muy interesante sobre, ¿cómo lo traduzco? El cerebro que tenemos todos los humanos del lagarto, ¿no? Básicamente es cómo gestionar los miedos. Y muchas veces dentro de entornos empresariales, pues en realidad muchas de las motivaciones existen eh, por ese, ¿no? Ese me están atacando, me tengo que defender y tal, y tú tienes en realidad, existe esa situación porque tú tienes una serie de precondiciones en tu vida que pueden ser muy diferentes. Es decir, es que si tú me estás diciendo que empieza a trabajar de una manera diferente, yo a lo mejor estoy en una situación un poco delicada en la empresa, por la razón que sea, y tengo que pagar una hipoteca, ¿no? O tengo que hacer ciertas cosas. Entonces, esas fuerzas al final es tener que hablar, ¿no? con personas y al final terminas, es más intentar buscar qué es lo que está, ¿no? De alguna manera haciendo que esa persona te diga que no, más que forzando la situación para que esa persona te diga que sí. Entonces, de esa manera, en realidad, lo que estás haciendo es traer a esa persona, estás haciendo un onboarding, ¿no? De esa persona para que te compre la idea y además buscas un modelo de trabajo en el que esa persona se sienta cómoda. Entonces, Inner Source es mucho también todo esto, pero al final es un cambio cultural. Y un cambio cultural y de procesos y de herramientas implica, pues, tener que reaprender a hacer ciertas cosas. Bueno, pues como si nos ponemos a tocar hoy la guitarra, ¿no? Yo no toco la guitarra, tuviera que empezar a tocar la guitarra y alguien me va a pagar un sueldo por tocar la guitarra, lo primero que diría es, en 2 semanas estoy fuera, vamos, no sé hacer nada. Entonces, bueno, pues vamos a dar el tiempo para que eso ocurra. Entonces, bueno, pues todo para definir un poco, ¿no? Que tenemos este contexto, tenemos estas fuerzas, tenemos las personas y tenemos una situación particular que existe. Entonces, bueno, las fuerzas es un poco que hace que ese problema sea difícil de resolver. Pues, por ejemplo, podríamos tener, lo que hablábamos antes, ¿no? Una entidad regulatoria que está forzando a la empresa a funcionar de cierta manera. Procesos que se han definido dentro de la empresa para, o sea, asegurar la calidad, por ejemplo, ¿no? Los estándares 9001, 27001, etcétera, etcétera, que muchas empresas se certifican en ellos. Entonces, en realidad lo que haces es un proceso continuo de mejora, de calidad o de seguridad, eh, pero que pueden ser modificados. O sea, en realidad esos procesos los defines, los tienes que seguir, tienes que tener un proceso de mejora continua y si ves que esos procesos están de alguna manera frenando, pues, tu innovación o tu manera de funcionar, pues
siempre pueden ser modificados. En realidad lo que tienes es una empresa certificadora que va a decir pues, que sigues esos procesos, que los procesos se han definido y es más que quede constancia y trazabilidad de esos procesos que otra cosa. Aquí sin hacer de menos a nadie, ¿eh? Pero quiero decir que en realidad son procesos que se definen y que se pueden modificar y se pueden mejorar. Vamos, si se ve que algo está yendo en contra de los intereses de la empresa, pues se modifica. Entonces, en realidad aquí las fuerzas es un poco esto, es que hace que ese problema sea difícil. ¿Cuáles son los límites? Que si cruzamos este límite aquí, ¿no? Pues, ¿qué puede hacer que tenga un coste? ¿Qué significa coste? Pues pueden ser muchas cosas. Puede ser que tenga un coste político. Una gran empresa, pues puedes tener un coste ciertamente político. Te empiezas a hacer enemigos, pero a lo mejor empiezas a hacer otros amigos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas maneras de ver este tipo de fuerzas. Y luego pasaríamos un poco a la solución, que es ese listado de acciones, ¿no? Que si hay un problema existente que puede ayudar a que se cambien alguna de esas fuerzas. Y un poco la parte interesante de Inner Source Commons y los patrones es exactamente esto. Tenemos no solo nosotros como individuos o cualquiera de los que estamos en este webinar, sino toda la comunidad que potencialmente, y varios de ellos participan, ¿no? en ayudarte a formalizar ese proceso y buscar esas soluciones. Entonces ya no es... Y esto es una manera de funcionar en realidad de software libre. No eres tú solo para solucionar un problema, sino que vienen más personas y hay una discusión abierta, hay una charla, un debate, donde todo el mundo pues propone y de alguna manera pues luego vuelve a casa, ¿no? Y dice, pues voy a probar esto, a ver si ha funcionado de verdad y se decide lo que sea. Entonces, bueno, la solución sería otra de los apartados. Y al final lo que tenemos es un contexto final que ha permitido, ¿no? que el problema que teníamos al principio haya sido solucionado y ese contexto que teníamos originalmente, esas precondiciones, de alguna manera se hayan movido, ¿no? Es decir, la cajita que teníamos, si recordáis, aquí, pues de repente se ha movido el contexto un poco más hacia la derecha, más hacia arriba, las fuerzas a lo mejor ha desaparecido una, ¿no? De tal manera que haya permitido que tiren hacia el otro lado. Entonces, bueno, es un poco... Entonces, bueno, así se definen, vamos a decir, pues los patrones, ¿no? Hay como otras áreas dentro de los patrones, pero estas son un poco las 5 principales. Entonces, si vamos a hablar de patrones y tal, vamos a generar un cuerpo de conocimiento. Por ejemplo, en estas charlas sería muy interesante y a lo largo un poco del tiempo y de los cursos y tal, pues generar un cuerpo de conocimiento donde, por ejemplo, se adapten estos patrones a pequeñas y medianas empresas, un poco más al entorno gallego o donde queramos, pues sería algo que probablemente sería muy útil para otras empresas, pequeñas y medianas, que quieran decir, oye, pues esto de Inner Source me interesa por diferentes razones, ya sabéis, estoy moviendo diferentes motivaciones y beneficios. Y entonces, pero me enfrento a diferentes problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo atacar esos problemas? Pues como pequeña y mediana empresa he visto que hay otras empresas que lo están usando, lo están atacando y, ¿no? sus soluciones, sus propuestas, incluso nuevos problemas, pues han quedado, ¿no? recogidos aquí. Entonces, bueno, en Inner Source Commons yo creo que podría ser un sitio muy interesante, quizá a lo largo de los cursos, a lo largo de los próximos meses, pues podríamos también en los foros, bueno, ya iremos viéndolo de todas maneras. Entonces, bueno, la pinta un poco en formato imagen podría ser esta, ¿no? Este sería el concepto de donut, porque nos falta el agujerito de en medio, este que vemos por aquí, pero tenemos un poco lo que hemos hablado, ¿no? Tenemos nuestro problema, nuestras fuerzas, nuestro contexto resultante, y todo esto es un patrón que le falta en este caso la solución y por eso lo llamamos un donut. Entonces, en las transparencias tengo 2 patrones, que los comentábamos al principio, que es el Review Committee y el de 30 días de garantía. Indirectamente hemos visto otro, hemos visto el del Trusted Committer. Recordad que las semanas pasadas estuvimos viendo justo, ¿no? ese concepto de uno de los roles principales. Estuvimos el de Trusted Committer, también estuvimos viendo el de contribuidor, el de Product Owner, pero específicamente el de Trusted Committer también tiene su propio patrón, un poco cómo debería funcionar y tal. Entonces, en realidad hemos visto un patrón, aunque no lo hayamos formalizado, ¿no? Hemos dicho, tenemos este problema, un equipo A quiere contribuir al equipo B y lo hemos solucionado de esta manera, ¿no? Pero bueno, pues hay un proceso de revisión, hay una serie de herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno,
En realidad lo que hemos hecho ha sido coger toda esa información, formalizarla y la tenemos ahora en formato de patrón dentro de Inner Source Commons. Entonces, bueno, en el caso del Review Committee, por ir un poco a este patrón, vamos a ir un poco a través de esos dos y luego ya saltamos a la web de Inner Source Commons para que veáis un poco cómo está estructurado y, bueno, veáis un poco toda la casuística que puede haber alrededor. Pues en el caso del Review Committee lo que tenemos es, oye, pues una empresa que quiere, ¿no?, traer el concepto de Inner Source, porque yo creo que es muy interesante por la razón que sea, ¿no? Y el problema muchas veces que ocurre o que nos hemos dado cuenta es que la mayor parte de los gestores intermedios, de los managers, pues no saben qué significa Inner Source, no tienen experiencia con modelos de trabajo más colaborativos, como por ejemplo software libre, y además están de alguna manera pues acostumbrados a este modelo más jerárquico de funcionar, de order y mando y tal. Al final, no nos llevemos a engaño, ¿no? Un poco el trabajo, literalmente, de los mandos intermedios en una empresa es hacer que las cosas funcionen y se entreguen, ¿no? Y lleguen a tiempo. Entonces, cualquier cambio de proceso implica un riesgo añadido que va a hacer que esa entrega o ese proyecto no se pueda llevar a cabo a lo mejor. Porque en realidad lo que estamos haciendo es meter incertidumbre, ¿no?, al proyecto. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo que va a haber básicamente es un montón de gente que va a decir no, conmigo no lo pruebes, pruébalo con el de al lado, ¿no? A mí déjame tranquilo que yo estoy aquí muy a gusto con mi proyecto y yo funciono muy bien y tal. Porque en realidad lo único que la gente quiere son más problemas. Entonces, parte del problema es que, pues, lo que hablábamos, ¿no? Pues sobrecarga de trabajo, a lo mejor, como comentamos aquí, a lo mejor los gestores perciben Inner Source como un cambio demasiado radical o demasiado fuerte y generalmente si no entiendes o no conoces mucho una manera de funcionar, pues lo que termina ocurriendo muchas veces es que existe un proceso de microgestión y a nadie le gusta que le microgestionen, ¿no? Entonces, si tenemos un entorno donde no se ha hablado nunca a lo mejor de software libre, no hay experiencia, no se ha hablado de Inner Source, no se ha hecho, ¿no?, un proceso, vamos a decir, de educación de esto es esto funciona de esta manera, vamos a ver un poco los miedos, ¿no? El cerebro de lagarto, de lagartija que mencionaba antes, y tal, lo que va a ocurrir es que la iniciativa Inner Source pues va a fallar, se va a hundir en la miseria y lo que va a ocurrir es que la gente va a terminar desacreditando de alguna manera la iniciativa, porque tenemos managers que no saben cómo funcionar, se empieza a hacer microgestión, la gente no está contenta, los desarrolladores quizá pues, no tienen los procesos puestos, ¿no?, en el lugar para que esto funcione. Y al final, de alguna manera, queda esto pues, en aguas de borraja, podríamos decir. Y eso es un problema, claro. Entonces, la cuestión es, pues, no lo que hablábamos, ¿no?, las fuerzas. ¿Qué personas tenemos aquí haciendo cosas? Pues lo que comentábamos, ¿no? Cuanto menos experiencia tengamos en ciertos modelos de trabajo, más vamos a tender a quedarnos con lo que tenemos y decir, oye, quiero controlar muy bien esto que estamos haciendo porque mi sueldo o mis objetivos o mi variable depende de esto además, ¿no? Y eso, pues, un montoncito de dinero o mis vacaciones, que luego voy a tener que trabajar en las vacaciones. Entonces, de alguna manera existen fuerzas, generalmente suelen ser un poco, ¿no?, un pushback, oye, no me des esto ahora que tengo mucho trabajo y tal, y al final se tiende a tener una especie de percepción de que hay un sobrecontrol de la manera de funcionar para los empleados y bueno, eso es al final problemático. La solución que se propone, en este caso para el comité de revisión, es, vamos a decir, abstraer a los equipos de desarrollo de la parte de gestión y a la parte de gestión de los equipos de desarrollo. Es decir, vamos a romper esa microgestión, vamos a generar dos burbujas de trabajo y lo que vamos a hacer es la gente que tiene que tomar decisiones sobre tiempos, sobre proyectos, sobre dinero, ¿no?, sobre propuestas, las siguen tomando. Y luego tenemos al equipo de desarrolladores que van a empezar a trabajar en un modelo pues más colaborativo, más de revisión, ¿no? Y luego lo que vamos a tener una comunicación entre ambos equipos, de tal manera que lo que hacemos es, ¿no?, establecemos, como ponemos aquí, un comité, vamos a decir, de personas expertas en el ámbito y siguen tomando estas decisiones y van a decidir qué proyectos entran dentro de la burbuja de Inner Source, qué proyectos salen salen de la burbuja de Inner Source porque no están funcionando adecuadamente. Y de alguna manera son los que van a decidir
qué proyectos dentro de la organización están listos para empezar a funcionar, digamos, de un modo más inner source, más colaborativo, más de software libre. Y además hace un reporting, ¿no? Un informe de vez en cuando. También los desarrolladores, si recordáis, ¿no? Tenemos este rol de Trusted Committer, pues lo que queremos es tener desarrolladores que puedan ser capaces de hablar con este equipo de gestión para simplemente que haya una comunicación. Pero esa posible microgestión se rompe, desaparece de repente de la ecuación. La solución es un poco, ¿no? Este comité de revisión, pues lo que va a hacer es dar feedback a los nuevos proyectos, a los proyectos actuales, a esos trusted committers de alguna manera, y de alguna manera cada proyecto pues tiene la capacidad de responder. Es decir, hay una comunicación entre ambas partes. Pasamos de un modelo, vamos a decir, jerárquico a un modelo más de tú a tú. Lo que pasa es que es cierto que los proyectos de inner source, si en un momento dejan de funcionar, pues el review committee puede decir, bueno, pues este proyecto sale fuera de la burbuja. Y un poco queda representada en esta imagen, ¿no? Que hablábamos. Tenemos un poco el espacio de inner source, donde tenemos diferentes proyectos, que son comunidades que ya están trabajando y están funcionando en este modelo de trabajo. Y después tenemos nuestro comité de revisión, que lo que va a decir es, oye, se propone una comunidad que entra dentro de nuestro espacio de inner source y se proponen también comunidades para que salgan. Es decir, no todo tiene por qué funcionar en este modelo de trabajo, sobre todo en una gran corporación. Estamos hablando de que a lo mejor hay cientos, si no miles de proyectos que funcionan de diferentes maneras. Entonces, bueno, pues, no todo tiene por qué ser inner source. Entonces, bueno, simplemente se gestiona un poco este comité de revisión. Y un poco el contexto resultante, pasamos de un modelo de una situación en la que tenemos gestores, mandos intermedios, que se han dedicado de alguna manera, a poner piedras en el camino, a donde le hemos dado a los mandos intermedios esa capacidad, ese camino, para que puedan tomar decisiones, ¿no? Y aprender cómo funciona el modelo de inner source. Entonces, por eso les separamos, ¿no? Y creamos dos burbujas de trabajo. Y en este caso, por ejemplo, pues aquí ha sido probado y aplicado en Bosch. Entonces, bueno, si hay alguna empresa, en este caso gran empresa, parecida en tipo de industria, tipo de trabajo a realizar, etcétera, etcétera, pues puede verse reflejado, ¿no? Y si no, pues en realidad grandes corporaciones, pues todas van a tener ciertas peculiaridades, pero también ciertos parecidos, de tal manera que digan, vaya, si vos lo está haciendo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿No? Entonces es un poco la idea. Entonces, bueno, este es un poco el comité de revisión, uno de los patrones. Vamos al segundo. En este caso es el de 30 días de... Perdón, que creo que se me ha ido el audio. Entonces, con esa idea de 30 días de garantía del patrón, lo que tenemos es un poco el contexto sobre el que partimos, ¿no? Es un poco un equipo A que quiere trabajar con un equipo B, ¿no? Y depende un poco del equipo B para que se acepten esas contribuciones. Y claro, el problema no es un poco lo que hablábamos de inner source. Si tú quieres tener una contribución a un equipo, va a ser por diferentes razones. Entonces, vas a intentar diferentes estrategias. Por un lado, recordar que teníamos el cheese interface, ¿no? Tenemos que ir por la jerarquía y forzamos que eso ocurra, aunque no aprendemos nada en el camino. Podemos vivir con que esa funcionalidad o esa cosa que queremos hacer no exista en el proyecto del equipo B. Entonces, simplemente buscamos otros caminos ¿no? para seguir funcionando como equipo, para seguir evolucionando. O otra manera sería colaborar con ese equipo o incluso que el equipo B lo haga en un momento dado a través de nuestros tickets o lo que sea. Entonces, el modelo Inner Source lo que propone es, bueno, si el equipo B no tiene tiempo, no tiene la capacidad, no tiene el interés, pero nosotros en el equipo A sí, pues se propone eso. Claro, el problema de esto es que el equipo B dice, este equipo de aquí me está dando este código, pero nosotros no tenemos el tiempo para leerlo, no tenemos a lo mejor el conocimiento, o sea, a lo mejor puede ser algo muy específico del equipo A. Entonces, bueno, un poco el problema pues, que ocurre, y lo veíamos un poco en el Trusted Committer, ¿no? Es que el equipo B de repente pues deja, ¿no? Coge ese código y dice, sí, lo voy a dejar aquí, aparcado en un sitio, hasta que alguien me vuelva a recordar que eso está ahí y ya veremos
ya veremos qué hacemos. Entonces el equipo B, de alguna manera, y lo que ocurre generalmente, es que simplemente se quedan las cosas paradas. Eso pasa mucho, ¿no? Se ha quedado esto parado y no sabemos por qué. Claro, cuando vas a hablar con el equipo B, lo que ocurre de alguna manera es que simplemente se resisten simplemente a dar una respuesta. Es como, si muevo esto, me va a tocar hacer algo y a lo mejor estamos muy ocupados. Entonces, de alguna manera el progreso es lo que comentamos aquí, ¿no? Se para muchas veces, se bloquea para siempre, se abandona la iniciativa porque el equipo A dice, bueno, para estar así, pues mejor no hacemos nada. Y claro, eso es un problema, sobre todo si se quiere fomentar esa colaboración. Y un poco las fuerzas, si recordáis los muelles, ¿no? Tenemos un contexto, pues tenemos diferentes fuerzas. Tenemos oye, este equipo A que viene aquí, pues no conoce nuestros requisitos, no conoce nuestras peculiaridades, no conoce muchas cosas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Y pues no existe esa confianza entre los equipos. Recordad, ¿no?, que parte de la idea de Innersource es justo fomentar que esas colaboraciones existan, o sea, es fomentar que esa confianza entre equipos exista, pero además dar las herramientas para que eso se pueda llevar a cabo. También algo que he visto mucho es la parte del síndrome de no se ha hecho aquí, no se ha hecho en la casa, entonces como no se ha hecho en este equipo, en esta casa o en esta unidad de negocio, no es bueno, no es lo que habríamos hecho nosotros, ¿no? Entonces, como no está suficientemente cerca de lo que el otro equipo espera, al final de ese tipo de proyectos nunca terminan de salir, no se aceptan, pero en realidad nunca se termina de hacer nada para que el otro ocurra. Entonces, al final es como que de nuevo se para el progreso, se deja de hacer cosas y tal. Y de alguna manera, lo que vemos, ¿no?, es la jerarquía. Volvemos a la idea de jerarquía, donde a mí me están diciendo que mis objetivos son estos y me vienes tú y me dices que tengo que hacer este otro tipo de cosas. ¿Por qué? ¿No? Y después casi la final, que es un poco la que tenemos aquí, es si yo soy la persona a la que van a llamar a las 4 de la mañana porque se ha caído el sistema, tengo que estar muy, muy seguro de que lo que sea que se haga esté muy bien hecho, porque si no me van a dar a mí la lata, no me van a llamar a mí a las 4 de la mañana, porque soy el que tengo el móvil de empresa. Entonces, de alguna manera, no quiero tomar la responsabilidad de código de terceras partes. Entonces, ¿qué hacemos aquí, no? Es un poco este el contexto en el que estamos. Y un poco la solución que se propone son dos líneas de trabajo. La que da nombre al patrón en este caso, que es un poco, vamos a decir, limitar o mitigar ese riesgo dando una especie de garantía, ¿no? Como cuando compras una lavadora, en realidad. Y dices, bueno, te compro una lavadora, te estoy dando un dinero por un producto, pero espero que funcione durante un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una garantía ya de 3 años, si no recuerdo mal. Y pues en este caso es algo muy parecido, ¿eh? Si en un momento dado viene un bug, un error, ¿no?, dentro del código que el equipo ha traído, el equipo A es responsable de que eso se arregle. De tal manera que decimos, bueno, el equipo A y el equipo B hemos hecho lo que está en nuestra mano para que este código pues, funcione, esté bien, esté acorde a lo que se necesita, test unitarios, bueno, todo lo que hemos hablado, ¿no? Revisión de código, etcétera, etcétera. Pero aún así puede fallar. Entonces, bueno, para evitar suspicacias, problemas y que tú dijiste qué tal, pues entonces lo que se dice es, bueno, pues el equipo A va a dar un periodo de garantía. El patrón habla de 30 días, pueden ser 60, pueden ser 90, puede ser medio año. En realidad da un poco igual, es un poco el dar la seguridad al equipo que recibe el código de que va a haber un cierto periodo de tiempo que hay que acordar en el que ambas partes, pues el equipo, el que envía ese trozo de código va a arreglar los problemas que ahí aparezcan. Y la segunda gran línea de trabajo dentro del patrón sería un poco el proveer las guías de contribución claras, ¿no? Si recordáis, también hablábamos en los webinars anteriores eh, de que de alguna manera cuando nos permiten contribuir a un proyecto nos están dando las herramientas, pero tenemos que aprender a comportarnos, ¿no? Y eso implica, pues, tenemos que leer estos documentos de requisitos, tenemos que usar estas herramientas, hay un proceso de revisión, hay un proceso de unit testing, tengo que comunicarme en ciertos canales, ¿no? Pues como poníamos en su momento la analogía de ir a casa de alguien, ¿no? Entonces, pues, mira, tráete, no sé, unas Coca-Colas, pero cuando entres en mi casa, por favor, quítate las zapatillas, tienes ahí unas chanclas, ¿no? Hay queso en la nevera y los baños están por allí. Es decir,
la persona que es invitada a casa de otro, pues espera una serie de comportamientos mínimos. Cuando nos vamos al otro lado, pues explicamos a la gente, pues, mira, aquí no entres porque es la habitación del niño y tal y pascual, ¿no? Es decir, bueno, pues esperas también que la gente se comporte de ciertas maneras, pues tienes que ser explícito en cómo ha de comportarse. Pues los proyectos de software en realidad es un poco lo mismo. Tenemos una serie de una casuística específica en cada proyecto que hace que cada proyecto pues tenga definidas sus propias reglas, documentación, etcétera, etcétera. Pues lo mínimo que espera ese proyecto es que si viene una nueva persona a contribuir, pues que se lea, ¿no? Que va al proyecto, lo pruebe, lo instale, lo lance, bueno, haga diferentes cuestiones. De tal manera que esas guías de trabajo sean muy explícitas, muy concretas y se lleven a cabo. Avanzando un poquito, pues nada, en realidad la imagen cogida de Inner Source Commons, pues en realidad es un calendario, donde aparece en eso un periodo de garantía, que en este caso es un mes, son los 30 días, pero podrían ser lo que hablábamos, ¿no? 60, 120, etcétera, etcétera. Y un poco el contexto resultante, que en este caso ha sido probado y aplicado en PayPal, hay más empresas que están allí, eh, pues lo que tenemos es un equipo B que ahora sí que ¿no? Permite, acepta, revisa contribuciones de otros equipos y además la parte interesante aquí es que se abre un poco ese canal de comunicación, ¿no? Esa colaboración entre unidades de negocio o equipos que antes no existía. Y eso es muy interesante porque es un poco uno de los objetivos de Innersource, ¿no? Entonces, generamos transparencia, empieza a haber equipos que saben que están haciendo otros equipos, eh, hay procesos más explícitos, hay una comunicación, la gente aprende, conoce a otras personas también y bueno, al final la idea es un poco tener esto en el lugar. Con esto terminamos los dos patrones que digamos, tengo en las transparencias. Entonces, esta última transparencia, ahora salto a la web por enseñaros el resto de cosas que quería mostraros. Pero nada, simplemente recordad que dentro de Inner Source Commons pues hay diferentes sites. Lo veremos ahora en la web. Tenemos varios libros, tenemos la página web donde tenéis ¿no? pues, referencias a artículos académicos, a los libros, eventos, el calendario, la comunidad, diferentes historias, el Learning Path, los patrones. O sea que bueno, hay diferentes lugares. Entonces voy a compartir pantalla ahora. Vale, pues nada, la página de patrones, lo que tenemos aquí, ¿no? Un poco lo que hablábamos. ¿Cuál es un poquito esto más grande, perdona. Pues qué es un patrón, cuáles son los diferentes patrones. Hay diferentes charlas que podéis echar un ojillo y tenéis el libro de patrones y además tenéis el espacio, digamos, dentro de GitHub para poder colaborar. Esto es un mind map que se hizo hace ya un tiempo, por si queréis echar un vistacillo, donde, bueno, pues aparecen un poco los diferentes patrones y veis aquí en el mind map que estoy mostrando ahora, pues hay también diferentes niveles de madurez y tenéis luego enlaces a los diferentes patrones, simplemente un poco para estructurar esta información, ¿no? Simplemente que en la web sepáis que está. Voy a saltar ahora a GitHub. Entonces, en GitHub, como comentábamos, en Inner Source Commons / Inner Source Patterns, lo que tenemos aquí es, bueno, pues los diferentes patrones. Este es el libro también que habíamos que habéis traducido a gallego desde la oficina de software libre. Y nada, un poco los diferentes patrones con diferentes niveles de madurez. Tenéis los madurez ¿no? estructurada, por ejemplo, hemos hablado de 30 días de garantía. El review committee yo creo que está aquí está también. Que básicamente cada nivel de madurez lo que nos dice es, bueno, pues tenemos un donut, ¿recordáis? ¿No? Tenemos el proceso de todo el patrón definido, pero no tenemos la solución. Tenemos el modelo un poco más con la solución, pero a lo mejor no ha sido probado en ninguna empresa, es decir, es un ejercicio más teórico. Después tenemos patrones que han sido probados y registrados.
Yendo un poco a las slides, dejadme entrar de nuevo. Teníamos, por ejemplo, no sé, el empezar como un experimento, ¿vale? Vamos a ir a este patrón por seleccionar a uno de los que teníamos aquí puestos. Entonces, si vamos a empezar como un experimento, aquí está. ¿No? Pues tenéis aquí el listado. En este caso es un patrón que tiene un nivel de madurez 2, simplemente pues que ya lo han probado y lo han testeado. Y pues entramos dentro. ¿Vale? Como veis, la información aquí está, digamos, descrita o formalizada en una manera un poco diferente. Tenemos digamos, es un Markdown al uso, lo podéis editar, podéis proponer. Y en realidad lo que tenemos dentro del patrón, pues es un poco lo mismo, ¿no? Tenemos un título, en este caso es comenzar como un experimento. Tenemos el problema, y vamos a ir un poco sobre este patrón también si queréis, ¿no? Pues tenemos que un poco la iniciativa de InnerSource se considera que no... pues un poco casi como el review committee, pero un paso previo. Es decir, no estamos seguros de si es lo mejor que deberíamos hacer, si es el resultado y tal. Entonces, bueno, básicamente el contexto es, tenemos una empresa que está considerando usar Inner Source o aplicar Inner Source, pero no están muy seguros de la eficiencia, no están muy seguros de si va a funcionar o no, a lo mejor, como que tienen sus dudas. Un poco la idea es, pues tenemos, ¿no? Tenemos estas fuerzas a favor y en contra, pues tenemos los gestores que de alguna manera dicen, oye, eh, esto lo hemos validado de esta empresa, es que somos muy especiales o tenemos un contexto muy particular, hacemos otro tipo de cosas diferentes a las empresas que están aquí listadas. ¿Cómo podemos comenzar? ¿No? A lo mejor no dicen no, pero tenemos que buscar una manera de funcionar. Y a lo mejor, perdón, a nivel de desarrollo, pues a lo mejor tenemos desarrolladores que sí que están más de acuerdo en comenzar, porque a lo mejor tienen experiencia dentro del software libre, pero a lo mejor hay otros que no tienen esa idea y a lo mejor el hecho de que vengan otros a participar, dicen, oye, pues no estoy muy seguro si esto debería funcionar o no, o cómo va a venir alguien a contribuir a mi código, ¿no? Cuando vamos a hablar muchas veces en empresas sobre inner source, pero es que van a romper mi código. Claro, pero en realidad lo que queremos hacer es justamente evitar que eso ocurra. O sea, es decir, queremos tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y evitamos que rompan ese código porque damos reglas de trabajo de cómo deberían hacer ese código y además, si rompen algo, tú no deberías cazarlo, debería cazarlo los test unitarios, ¿no? Entonces, simplemente es un trabajo automático que existe ahí. Entonces, un poco la solución para empezar como un experimento y yo creo que aplica totalmente a pequeña y mediana empresa, eliminando quizá alguno de los criterios que tenemos aquí. Pero es bueno, vamos a empezar como un experimento, vamos a proponer una serie de reglas, una serie de criterios. En una pequeña y mediana empresa pues serán probablemente diferentes. Aquí es donde creo que, por ejemplo, desde el punto de vista de pyme, probablemente podamos añadir, ¿no? Y mejorar este patrón. Y la idea es un poco, pues justo esto, ¿no? Definir y comunicar esos criterios para que se puedan unir al experimento de Inner Source. Y elegir de alguna manera esos criterios para que maximicen las opciones de construir una comunidad pues, más sana. Y bueno, aquí en el caso de este patrón, claro, en las transparencias lo he reducido, ¿no? Pero bueno, ahí generalmente tenemos enlaces a otros patrones que están relacionados, ¿no? Entonces tenéis como agrupaciones de patrones. Y al final de la historia, pues tenemos un contexto resultante, lo que comentábamos antes, donde, bueno, pues tenemos la opción de comenzar esa iniciativa de Inner Source pequeña, ponerla como un experimento, tener una serie de reglas muy claras y esperamos un resultado concreto, ¿no? Y bueno, simplemente pues empezamos de hecho, es muy interesante porque si hablas a la gente de que empezamos con un experimento y tal, dicen, vale, esto no es o sea, yo tengo que dedicar trabajo a esto, me han pedido que dedique trabajo a esto, pero no va a afectar a la manera que tengo de trabajar en otros sitios y lo que estamos haciendo es probar. Dice, bueno, si estamos probando, ya la mentalidad es muy diferente y de repente se suavizan mucho las posturas. Entonces, bueno, pues simplemente tenemos un autor y tenemos diferentes acknowledgements, ¿no? Gracias a diferentes personas de diferentes empresas. Y tenemos en este caso pues diferentes instancias, en este caso pues es Bosch y tenemos también Airbus con un caso muy concreto en este caso que especifican aquí.
si volvemos atrás, pues nada, os animo un poco, ya quedan 11 minutos. Vamos a ir a la parte de preguntas, a que echéis un vistazo pues, a otros patrones. Como también hay una pequeña descripción, seguro que bueno, hay algunos problemas que a lo mejor tenéis en la cabeza, que a lo mejor podéis ver un poco cómo ¿no? Lidiar con ellos, con alguna idea que venga por aquí. Si no, es una buena excusa para empezar a contribuir a la parte de patrones.